estamos hablando de los preliminares, ¿verdad? ¿Qué se necesita para estar en una guerra espiritual, pero bien equipados, bien? Hoy la palabra nos decía que debemos de portar toda la armadura de Dios. Necesitamos estar equipados y necesitamos entender que hay cosas que en la estrategia de guerra no podemos pasar por alto, y quiero hablarte de estas cosas que encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículo 1 al 5. Lo voy a leer, pero voy a estar diseccionando cada una de estas cosas que Dios nos pide para iniciar, para hacer, es algo preliminar para la guerra espiritual. Sin estos pasos que Dios nos pide en Proverbios 2, nosotros no estaríamos listos. Así como un soldado se prepara para la guerra y lo ponen a hacer el tiro al blanco y lo levantan temprano para prepararse, para atender su cama, para alistarse, para bañarse, para hasta tener su casquete corto. Todo esto es parte de su entrenamiento. Así es lo que estamos haciendo estos miércoles. Esto es parte de nuestro entrenamiento, y muchas cosas que voy a hablar hoy ya las hemos estudiado a profundidad, como es la oración, como es la alabanza, la palabra profética, y ahora estamos con lo que es el preliminar de la guerra espiritual. Entonces necesitamos un plan de acción, estudio diario, estudio sistemático de la palabra, estudio en oración y estudio con alegría y entusiasmo. Dice entonces: hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como a plata, como a tesoro escondido, entonces, hay un entonces glorioso, comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. No podemos hacer guerra espiritual sin el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo ve todo. Él sabe dónde está el enemigo. Él sabe de qué flanco va a venir. De hecho, tú puedes leer en los libros históricos de la palabra, donde en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, en Jueces, en fin, habla de guerras. Éxodo habla de guerras, y la Biblia enseña que cuando David estaba a punto de enfrentar una guerra, venía delante del Señor y Dios le decía: van a venir por la retaguardia, van a venir por el flanco derecho, van a hacer esto, van a hacer aquello. Entonces, si a través de estos pasos que está diciendo Proverbios 2, yo voy a saber el conocimiento de Dios, me conviene el estudio de la Biblia. De hecho, estudiar la Biblia es una batalla personal en sí misma. Aún dentro de la cuarentena nos hemos dado cuenta que hay poco tiempo para leer la Biblia y estudiarlo. Entonces veíamos: punto número 1, hijo, si haces tuyas mis palabras. Entonces la Biblia es la palabra de Dios, y debemos de tener la convicción de que sus palabras son suficientes para hablar a nuestra vida en cualquier lucha. Tienes que repetir conmigo: cualquier lucha que estoy viviendo, la palabra de Dios es suficiente. No, y decíamos, no tenemos primero que probar la Biblia y luego aceptarla. Al contrario, es al revés. Tenemos primero que aceptarla, la Biblia, como palabra de Dios, y la Biblia se probará a sí misma a nuestras vidas. Entonces, si llegamos a dudar de la autoridad de la palabra de Dios, no podremos esperar nada de Dios. Santiago 1, 6 al 8, pero pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor, porque es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Por eso entiendo, perdóneme, pero a veces Dios me ha dado revelaciones, una palabra rema. ¿Qué significa esto de rema? Es una palabra revelada de Dios para nosotros, que se convierte carne, que no nada más la leo, sino que como si se abriera un velo, como si fuera esto una revelación para tu vida. Así es. Dice la palabra que si el impío deja sus caminos, el Señor tendrá misericordia para perdonarle. Y hoy el Señor me hablaba de aquellos que han sido inconstantes. ¿Sabía usted que la inconstancia
en nuestra decisión. En el libro de Job dice: te será firme una cosa. Ahora sí que tú tomarás la decisión y eso que tú decidas te será tan firme que Dios que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, hará a través de ti que se cumpla el propósito por el cual fuiste creado. Por lo tanto, mi hermano, en esta vida tenemos un propósito. No tengas miedo si has de morir por coronavirus, porque si has de morir quiere decir que has terminado el propósito. Pero mientras tienes vida, es tu obligación y mi obligación buscar y pedir con fe que tengamos en nosotros viviendo el rema de la palabra de Dios para cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír la palabra de Dios que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como la que realmente es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Hermano, si usted ha sido un creyente inestable, un creyente que va y viene, un creyente que iba a la congregación que se congrega aquí, ahorita estamos congregándonos virtualmente, pero usted tiene que ser fiel al pastor al cual usted le debe de obedecer, de escuchar. Si su pastor no puede, no tiene la infraestructura para dar una palabra a través de las redes sociales, entonces busque una congregación donde usted pueda recibir la palabra, porque así como nosotros, muchos pastores, así como yo lo hago, muchos pastores damos estudios que van engarzándose unos con otros para tu vida espiritual, para que estés fuerte. Nuestra obligación, y yo así lo veo, que mi obligación como pastor es equipar a la congregación que Dios me ha permitido pastorear para los días difíciles. Y vienen días difíciles, mi hermano. La palabra de Dios es la palabra profética más segura, y dice que los tiempos vendrán a ser difíciles, pero sobre la iglesia vendrá una luz que el que no conoce del Señor anhelará. Vienen tiempos en que sí, vendrá un avivamiento, pero tu iglesia, tú y yo necesitamos recibir la palabra del Señor, porque Hebreos 4:2 dice: porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. ¿Cuál es esa buena noticia? La palabra de Dios. El mensaje que escucharon, dice, no les sirvió de nada porque no lo creyeron, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Si tú hoy estás prestando atención a este mensaje, el Señor tiene un propósito y una palabra, y tiene ya un camino trazado para ti. Efesios 1 dice que nuestra vida ya fue predestinada. Quiere decir que el horizonte ya fue planeado para nuestra vida. Eso a mí me da paz, porque como creyentes no estamos, pues a ver, ahora qué voy a hacer de mi vida. A ver si, pues no tengo ganas de vivir hoy. Ay, si mañana no tengo ganas de vivir, yo creo que voy a empezar a pensar cómo acabar mis días. No, el creyente tiene una esperanza viva. Punto número 2, y atesoras mis mandamientos. Punto número 1 dice que es la Biblia, la palabra de Dios, y esto lo vimos la semana pasada. Punto número 2, se requiere obediencia, que es lo segundo que dice en Proverbios 2. Acuérdate que te dije que apuntaras Proverbios 2 del 1 al 5, porque de ahí vamos a estar sacando lo preliminar que necesitamos para empezar la guerra espiritual. Entonces, se requiere obediencia. ¿Quieres tener una victoria en tus guerras y en tus luchas espirituales? Necesitas obedecer la palabra del Señor. Eso significa: y atesoras mis mandamientos. Eso significa que debemos de ejercitar el alma. Ah, sí, me oíste bien. Debemos ejercitar. Muchos de nosotros, ahorita que está la pandemia, estamos haciendo ejercicio en casa, estamos levantando, nos subimos a la elíptica, la caminadora, o no sé si por lo menos te pones a brincar, pero estamos tratando de hacer ejercicio. Y así es la obediencia. La obediencia se ejercita en el alma.
Debemos de empezar con poquito. Hay personas que me dicen, pero es que mi matrimonio no se arregla, mi relación con mis hijos es terrible, la relación con mis suegros, con mis abuelos, con mis padres es terrible. Bueno, empieza por poquito, empieza ejercitando en tu alma lo que Dios te pida. Quiere decir que no habrá victoria si no leemos la Biblia. No hay un creyente victorioso si no está dispuesto a escudriñar, a memorizar, a tener la palabra de Dios por encima de sus propios pensamientos, aún por encima de sus propias experiencias. Una persona, cuando le leímos la palabra, recuerdo que dijo, bueno, sí, eso dice la Biblia, pero mi experiencia dice otra cosa. Ahí es donde necesitamos atesorar los mandamientos del Señor y ser obedientes, a pesar de que nuestra experiencia diga lo contrario a lo que la Biblia enseña. Es ahí donde tenemos nuevamente que atesorar la Biblia, que aceptar la Biblia antes de comprobarla. Cuando la aceptamos por fe, entonces la Biblia se comprobará a sí mismo. ¿Sabe por qué? Porque Dios y la Biblia son uno, y Dios nunca se deja sin testimonio a sí mismo. Así es que si tú tienes un poquito de fe como el grano de mostaza, que aunque es la semilla más pequeña de las hortalizas, hace frondoso es grande las hojas que puede dar. Bueno, no las hojas en sí, sino el frondoso, el arbusto que puede dar. Por lo tanto, la Biblia nos instruye que al obedecer la palabra de Dios, aunque sea con esa pequeña fe como el grano de mostaza, vamos a cambiar nuestra vida. Y al cambiar nuestra vida, muchas de las luchas que tenemos ya ni siquiera tendremos que lucharlas, porque entonces al obedecer a Dios, dice la Biblia que cuando nuestros caminos son agradables a Dios, aún a nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Si la Biblia no se traduce en una práctica diaria, nos quedaremos espiritualmente anémicos. Si la Biblia no se traduce en una práctica de obediencia diaria, nos quedaremos espiritualmente anémicos, raquíticos. El estudio de la Biblia renueva nuestra consagración a Dios, produce disciplina y determinación que darán como resultado la transformación de nuestra naturaleza humana. Nuevamente, el estudio de la Biblia renueva nuestra consagración a Dios. Yo no sé si a ti te pase, pero cuando empiezo a leer la Biblia, y él, como esta tarde, me hablaba de protección y me decía, yo estoy contigo, porque hay días difíciles, hermanos. El día de ayer para mí fue un día de lucha espiritual muy fuerte, donde los pensamientos de ilegitimidad venían sobre mí, que no puedo hacer las cosas, que no sirvo para nada, que todo lo que hago está mal. Y fuerte, mi hermano, fuerte. Pero al leer la palabra es como si mi consagración a Dios sería de vuelta, y entiendo las palabras de Job que dice, yo sé que mi Redentor vive, y aunque Él me matare, en Él esperaré. Así es que, mi hermano, si usted tiene temor por causa del coronavirus, podría decir lo mismo que Job: aunque Él me mate, seguiré esperando en Él. Ahí es donde esa palabra se hace rema en el corazón. Y no importa lo que estemos viviendo, aunque estemos pasando luchas interminables y pareciera que dijera, Señor, ya he pasado por la administración personal, ya oraron por mí, ya me echaron fuera esos demonios y sigo lidiando con esto. ¿Sabe por qué? Porque mientras tengamos vida y vivamos en este cuerpo, la lucha seguirá. ¿Por qué? Porque Satanás no ha sido atado. Satanás sigue buscando a quien devorar como león rugiente. Oseas 4:6 nos dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Pero después habla de nuestra determinación, de nuestro pensamiento hacia la palabra. Dice, puesto que rechazaste el conocimiento. Quiere decir que sí hay conocimiento. Hoy estaba asombrada mientras no podíamos iniciar porque el internet no jalaba. Yo decía, Señor, ¿cuántos pastores como nosotros, como yo, nos has forzado a entrar a través del internet cada miércoles, cada domingo? Algunos lo hacen
todos los días hablando palabra a sus congregaciones. ¿Cómo nos has llevado, Señor, a sacar tu palabra de esas cuatro paredes? Y nos has llevado a muchos pastores a hablar a través de las redes sociales, Señor, y hablar de tu poder para con nosotros. Oh Dios, tú eres el Todopoderoso y tú has sacado tu palabra, porque tu palabra no está encarcelada. Tu palabra se está predicando en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube. Se está predicando por todos lados, Señor. Se está enviando los versículos bíblicos en WhatsApp, Señor, en las redes sociales. Pero aquí hay algo que el Señor nos dice: pero tú rechazaste el conocimiento, y porque tú no quisiste ese conocimiento, hay una sentencia: yo también te rechazo como sacerdote. Y ya que olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Oh, nos cegamos a las verdades de la Biblia cuando rehusamos prestarle atención y obedecerla. Necesitamos realmente poner en práctica la palabra de Dios en nuestras propias vidas. ¿Cómo? Dice así Santiago 1:22, que es el Nuevo Testamento: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Nuevamente, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Entonces hemos visto dos cosas: la Biblia es la palabra de Dios. Dos, se requiere obediencia. Por eso dice entonces: si atesoraras los mandamientos. Y por tercera cosa, si tu oído inclinas hacia la sabiduría. Esto es lo tercero que vamos a ver. Si tu oído inclinas hacia la sabiduría. Entonces lo tercero para empezar a hacerlo preliminar para la guerra espiritual es que necesitamos oír a Dios. Este es uno de los temas que ya hemos visto en la congregación. Yo no sé si está en el YouTube, pero si está el cómo oír a Dios, si está, si no lo vamos a subir, ¿verdad? El de cómo escuchar la voz de Dios. Sí está, que sí está. Ya me dijeron que sí está, así es que búsquelo en nuestro canal de Muros de Salvación en YouTube y ahí va a encontrar cómo escuchar la voz de Dios. No me voy a adentrar a eso, solo te quiero decir que esto es lo tercero que necesitamos hacer. Si tú no escuchas la palabra de Dios, te tienes que asustar. Si tú no estás escuchando la voz de Dios, te tienes que asustar y tienes que empezar a decirle: Señor, la neta no te escucho, o creo que no te escucho. Entonces empieza a leer la Biblia. Y como dijimos, la primera cosa: la Biblia es la palabra de Dios, acéptala. Dos, obedécela. Eso es escuchar a Dios. En cuanto si ahí te dice perdona, viejo o vieja, perdona. Lo que venga a tu mente, y seguramente el diablo te va a decir: pero ya perdonaste. No, síguele porque ya perdonaste. No, si ahí tú ves que dice perdona, perdona. Si dice ahí dale a tu vecino de comer, dale de comer. Si ahí te dice el Señor, acepta el hecho de que fuiste pecador y de que todavía tienes un problema en tu carne, acéptalo y pídele perdón a Dios. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Se requiere obediencia. Entonces empezarás a escuchar, porque ahí dice: si tu oído inclinas hacia la sabiduría. Esto simplemente, inclinar el oído a la sabiduría, significa escuchar. Entonces Dios sabe que tu corazón está dispuesto a escuchar. Vámonos a Lucas 8:18. Por lo tanto, pongan mucha atención. Eso significa inclinar el oído, poner atención. A veces yo me daba cuenta en el salón donde estábamos ahí en el Deportivo Sensodep. Yo sabía, es que yo creo que el predicador se da cuenta cuando alguien no te pela, cuando estás hablando y están pajareando o están tan enojados, y pues uno que conoce más o menos la vida de la persona, se te quedan viendo así como que te estoy poniendo atención, pero por dentro están enojados con la persona, están enojados contra Dios, están diciendo: pero ¿por qué eso no se cumple en mí? Y están peleando en lugar de tener
de prestar atención, de hacer a un lado nuestros pensamientos y de decir, Señor, esta es mi experiencia, pero no voy a vivir de acuerdo a mi experiencia. Basta de yo vivir mi propia vida. Esta es mi experiencia, he sufrido, me la he pasado mal, las cosas no salen como yo quiero, pero como mi experiencia no es la sabiduría de tu palabra, la voy a hacer a un lado y voy a prestar atención. Lucas 8:18. Por lo tanto, pongan mucha atención. Al que tiene, piensa en lo que tienes. Sí, ¿tienes una familia? ¿Tienes una esposa? ¿Has adoptado hijos? ¿Has sido verdaderamente un padre para esos hijos adoptivos? ¿Has sido una madre para aquellos hijos espirituales que Dios te ha dado? Pues dice aquí que al que tiene se le dará más. Al que presta atención del que lo que tiene se le dará más. Y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. ¿Por qué? Por no prestar atención, por no escuchar. Al leer la Biblia debemos entender que el Espíritu Santo nos hablará a lo profundo de nuestro ser. Debemos estar atentos a su voz. En primer principio debemos aprender a leer la Biblia de forma inteligente, entendiendo que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para que la Biblia, que es la revelación de la verdad espiritual, y su entendimiento venga a nosotros. Y esto depende, sí, de nuestra sensibilidad espiritual. Hay personas con un corazón tan duro que la palabra de Dios, que es flecha, en lugar de entrar, rebota. Yo me acuerdo ahorita me estaba acordando, estábamos orando en una reunión de pastoras allá en Acayucan. Y estaba la conferencista y yo estábamos las dos conferencistas orando por las personas que estaban pasando. Y había una mujer que se paró con una actitud de a ver qué pasa, ¿no? Voy a probar. Y recuerdo que a mí me cayó gorda, voy a ser sincera. Yo dije, ¿para qué oro por ella? Voy a perder mi saliva, ya estoy cansada. Y luego en ese tiempo yo gritaba y gritaba que me quedaba afónica. Entonces yo dije, ¿para qué oro por ella? Y cuando llegó la otra conferencista, yo estoy orando, yo dije, lo voy a hacer por obediencia, Señor, pues ya que está aquí. Entonces empecé a bendecirla y llega la otra conferencista y fíjese lo que dijo: Padre mío, lo que esta no quiere, dámelo a mí. Hasta volteé y ay, pero qué golosa, ¿no? Pero así dijo: lo que esta no quiere, dámelo a mí, y que se cae. O sea, yo me quedé, porque se notaba, mi hermano. Y yo creo que por eso cuando empezamos esto de las transmisiones, cómo me costaba trabajo imaginármelos a ustedes, pero ya hemos llevado todo este tiempo y hoy, mientras oía el testimonio de una familia de nuestra congregación, mi corazón, fue ayer, fue hoy, mi corazón, el Señor me hablaba y me decía: anímate, porque aunque tú le estás hablando a una cámara, yo tengo huestes de ángeles que están moviendo familias para decir: escucha, presta atención. Y por eso estoy tan emocionada el día de hoy, de que estamos hablando de lo preliminar para la guerra espiritual. Tienes que decir para tus adentros al leer la Biblia: meditaré en cada frase, en cada palabra de la Biblia, y le permitiré al Espíritu Santo que hable a mi oído que está atento. Entonces hemos visto tres cosas. La Biblia es la palabra de Dios. Se requiere obediencia. Debemos escuchar. Lo cuarto que dice Proverbios 12 es: y de corazón te entregas a la inteligencia. Cuarto, de corazón te entregas a la inteligencia. ¿Qué significa entregarnos a la inteligencia? Significa debemos inclinar nuestro corazón. Yo espero con esto que nos quede claro estos 4 puntos antes de seguir adelante. De corazón te entregas a la inteligencia. Así como un sembrador tiene que preparar el terreno para que la semilla produzca frutos,
Así nosotros debemos preparar el terreno de nuestro corazón a fin de recibir la palabra. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor el Señor, mientras usted está haciendo la guerra espiritual, a lo mejor voy a suponer que me están escuchando personas que han tenido una guerra espiritual y hasta física, porque hay violencia intrafamiliar. Ok, entonces tú estás diciendo, ok, Señor, estoy escuchando la palabra, lo preliminar de la guerra espiritual. La pastora Alma me está diciendo que debo de creer que la Biblia es la palabra de Dios. Ok, así lo que me diga. Si me dice que coma, voy a comer. Si me dice que me ponga de pie, me voy a poner de pie. Si me dice que dance, voy a danzar. Si me dice que perdone, voy a perdonar. Si me dice que dé a los pobres, voy a ver la manera de dar a los pobres. Todo lo que me diga lo voy a hacer, y voy a empezar de poquito en poquito, como un niño que empieza a dar pasitos. Voy a ser obediente, voy a escuchar, voy a inclinar. Voy a escuchar. Y lo cuarto, voy a inclinar mi corazón. Quiere decir que de corazón me entrego, como dice Proverbios, a la inteligencia. Así un sembrador que empieza a arar la tierra para que la semilla produzca fruto. Así nosotros vamos a preparar el terreno de nuestro corazón a fin de que la palabra entre y produzca fruto. Vámonos al Salmo 139 del 23 al 24. Esto es preparar el corazón y es preliminar a la guerra espiritual. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. No, viejo, esto está bien grueso. Porque cuando yo le digo al Señor que pruebe mi corazón, Él lo hace. Y a veces no nos gustan las pruebas. A veces hasta queremos decirle a Dios, era broma. Olvídalo. Pero si el Señor te habla de perdón, ¿y qué pasa cuando el Señor prueba nuestro corazón? Y dice aquí, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Este cuate está grueso, el rey David. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. ¿Sabe qué significa la palabra camino? La manera de vivir, nuestra conducta. Sondea mi camino. Estoy dispuesto a que me digas la neta de mi propia vida. Y a veces no estamos dispuestos a darnos cuenta que somos rebeldes, que somos gente que no escuchamos, que somos impacientes, que no perdonamos, que no sabemos pedir perdón. Y aquí el Señor nos dice que debemos de orar. Examíname, sondea mi corazón, ponme a prueba, sondea mis pensamientos y dime si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Ok, entonces mi manera de vivir tiene que cambiar. Esto dice Salmo 139 del 23 al 24. Entonces, para que nuestro corazón esté dispuesto para la guerra espiritual, necesitamos que tenga estos cuatro. Voy a hablar del corazón rápidamente y con esto espero terminar. Con estas cuatro características que necesitamos en nuestro corazón preliminar a la guerra espiritual. Punto, inciso A. Necesitamos un corazón nuevo. ¿Quieres entrarle? Aunque no le quieras entrar, la guerra espiritual está. El diablo está como león rugiente, quiere destruirte, quiere acabar tu matrimonio, quiere acabar con tu relación con tus hijos, quiere acabar con tu trabajo, quiere acabar con tus finanzas, quiere acabar con todo lo que tú representas. Así es que la guerra espiritual no es algo de que si quiero o no. Esto lo vamos a tener aunque no lo querramos. Entonces, ya que estamos aquí, pues que tengamos un corazón correcto, un corazón, inciso A, un corazón nuevo y regenerado. Juan 3:3. De veras te aseguro, le dice, te lo dice Jesús, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo, ¿a quién se lo dijo? A un fariseo llamado Nicodemo, a un intérprete de la ley, a un hombre que conocía el Torá, que conocía el Antiguo Testamento. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Entonces, cuando le decimos al Señor, Señor,
examina mi corazón. Si yo estoy viviendo esto, si estoy viviendo una desesperación, una situación de congoja en mi vida, si me siento deprimida, si me siento deprimido, si siento que no puedo más, si siento que las cosas en lugar de mejorar empeoran, hoy dame un corazón nuevo, regenerado, y el único que te lo puede dar es Dios. Eso quiere decir que te quitas el corazón viejito. Ese corazón viejito con las experiencias pasadas no nos sirve. Hágalo a un lado, mi hermano. Hasta necesitamos lifting de corazón, que nos veamos bien chidos. Inciso B, también necesitamos un corazón humilde. No solamente un corazón nuevo y regenerado que Dios nos puede dar. Mire, ayer en una consejería que estoy llevando con los doctores Pardillo, el doctor nos decía: vuelvan a nacer, tienen que empezar de nuevo, completamente de nuevo. Y mientras estudiaba esto, el Señor me decía: ya ves, tienes que tener un corazón nuevo. El corazón viejito, lastimado, herido, sin esperanza, deprimido, ese no me sirve. Yo te quiero dar un corazón nuevo. No hay filosofía, no hay medicina, no hay, a menos que te hagan un trasplante de corazón, pero aún así tus pensamientos siguen siendo tus pensamientos. Eso quiere decir que necesitamos renovarnos, porque lo de atrás no nos sirve, y para ello necesitamos un corazón humilde. Mateo 11:25, nuevamente son palabras de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, mi hermano, aún para la guerra espiritual necesitamos ser humildes como un niño. Un niño está dispuesto. Mire, Dios me ha permitido en algunos sábados entrar a las clases de los niños de Muros Kids, y me da tanta ternura ver a los niños cómo están. La maestra, en una de estas clases, la maestra les pedía que sacaran sus colores, y los chiquitos sacaban colores, y saquen el rojo y saquen el blanco, y uno decía: no tengo blanco. Y la maestra decía: no importa, hijo, amarillo. Pero ellos estaban esperando a ser instruidos por su maestra. Y aún en medio de la guerra espiritual me recuerdo cuando el rey David, que no era rey, ni siquiera era pajecito, dice que oyó a un hombre de 3 metros con una espada que pesaba muchísimo, llamado Goliat, ofender al Dios del cielo y de la tierra. Y este niño, a lo mejor algunos teólogos dicen que tendría entre 12 y 14 años, cuando él quitaba de las fauces de las fieras a las ovejas que cuidaba de su padre. Y él, como un niño, estaba dispuesto a creerle a Dios y a defender el honor de Dios contra ese Goliat. Así tenemos que ser como niños. Punto número C. No solo necesitamos un corazón nuevo, regenerado y humilde, también necesitamos un corazón dispuesto. Juan 7:17. Jesús nuevamente nos dice: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Eso quiere decir que vamos a tener un corazón abierto para leer la palabra y escudriñar la escritura, para que con un corazón humilde, regenerado, nuevo y dispuesto, el Señor me diga cómo voy a ganar esta guerra espiritual. E inciso D, necesitamos un corazón consagrado. Nuevamente necesitamos entonces, cuando dice: y de corazón te entregas a la inteligencia, de corazón. ¿Cómo tiene que ser mi corazón? 1, nuevo y regenerado. Lo pasado a Dios no le sirve. Necesitamos tener un corazón regenerado, humilde, dispuesto
y consagrado. Y para ver esto de consagrado, vámonos al Salmo 119, 67, que dice la palabra: antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Hermano, a veces nosotros que hemos sufrido y que tenemos mucho tiempo de ser cristianos, de ser creyentes, de creer que estamos verdaderamente en el camino de Dios, a lo mejor por algo que hemos vivido, por algo que hemos sufrido o por la situación en la que tú te encuentras en este momento, tú dices, pues ¿en qué fallé? Y a lo mejor eso nos lleva a creer que estamos bien y que los que están mal son los demás. Pero en todo, aún en lo que sufrimos, aquí dice, antes de sufrir anduve descarriado. Entonces, si estamos pasando por sufrimiento, aunque no haya sido por tu culpa este sufrimiento, hoy quiero decirte que en medio de ese sufrimiento Dios te va a purificar como purifica la plata, como purifica el oro. Él va a quitar de tu corazón, porque dice la Biblia que aquel que dice que no ha pecado es mentiroso. Entonces el Señor, tú y yo, si estamos con vida, es que no estamos listos de ver cara a cara al Señor. Y si no estamos listos, entonces hay un momento en que el Señor está purificando, aún en medio de este sufrimiento, nuestro corazón. Nuevamente, entonces, quiero seguir. 1, la Biblia es la palabra de Dios. 2, se requiere obediencia. 3, debemos aprender a escuchar. Y 4, debemos inclinar el corazón. Por último, bueno, igual y sí la hago toda. Sí, me la voy a aventar toda. ¿Están ahí? ¿Están bien? Vamos a seguirle, vamos a terminar. Sí, sí, sí. Y en representación de la congregación, sí, sí, seguimos. Ok, vamos a seguir. Punto número 5. Necesitamos orar. No hay una victoria en la guerra espiritual si lo siguiente que dice Proverbios 2, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Eso significa orar. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Necesitamos pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales para que podamos entender las profundidades de su conocimiento y de esa manera de sacar las armas que Dios nos da en la Biblia para hacer la guerra espiritual. Entonces solo Él puede quitar el velo de nuestra mente. Es imposible conocer la Biblia sin oración. Es imposible conocer la Biblia sin oración. Y necesitamos aprender a leer, a orar, lo que dice el Salmo 119, 18. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Otra vez, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Pídele a Jesucristo que Él te acompañe en tu camino, que te abra los ojos como lo hizo con los discípulos en el camino a Emaús. Lucas 24, 31 al 32. Entonces, tú sabes, si no lee todo el capítulo 24 de Lucas, donde Jesucristo ya resucitó, van 2 de sus discípulos caminando hacia Emaús, iban tristes, desconsolados, y Jesús se les presenta resucitado. Y ellos no se habían dado cuenta. Jesús les empieza a hablar de la Biblia, porque era necesario que el Cristo muriera y resucitara. Y entonces dice, se le abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las escrituras? Mi hermano, cuando leemos y oramos las escrituras, va a haber un fuego en el corazón, un fuego verdaderamente que consumirá a nuestros enemigos. También ocurrió así con una mujer vendedora de púrpura. En Hechos 16, 14, una de ellas se llamaba Lidia. Estaba predicando Pablo, predicando enjundioso. Ya en ese tiempo no había prisa, El apóstol Pablo predicaba horas y horas. Y dice que esta mujer llamada Lidia, que adoraba a Dios, era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de
de Pablo. Y yo me imagino que cuando Pablo dijo, alguien quiere recibir al Mesías, ella dijo, yo. Y como era una mujer, fíjate, traía esta tela desde Tiatira, seguramente era una mujer importante, de dinero. Y esta mujer influyente levantó la mano. Es que no tengas pena. Ahorita que se están votando en San Luis Potosí, en Guanajuato, acerca del aborto y de la familia intacta, estos legisladores, no tengas pena de levantar tu voz a favor de la vida y a favor de la palabra de Dios. Entonces hemos dicho: 1, la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. 2, se requiere obediencia. 3, debemos aprender a escuchar. 4, debemos inclinar el corazón. 5, necesitamos orar. Y hablamos ya del corazón y qué clase de corazón Dios espera. 6, si como a plata la buscares. Ándele. Sé que pudiera haber personas en Sudamérica que nos estén escuchando y ellos entienden muy bien que la plata significa dinero. Y así te lo voy a poner a ti: si como a plata la buscarás. La plata representa el dinero. Y nosotros, cualquiera de nosotros haría cualquier cosa por lana. Es la neta. Cualquiera de nosotros haríamos casi cualquier cosa por dinero. Porque el dinero nos da muchas cosas que queremos. La Biblia dice en Eclesiastés 10:19: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Eso dice Eclesiastés. Y me acordé que aquí traía lana. Eclesiastés dice: el dinero sirve para todo. Así como el ser humano se disciplina, no me digas que no, tú que tienes un trabajo, te disciplinas para trabajar duro a fin de conseguir una parte de los bienes en este mundo. Nosotros los creyentes debemos prepararnos para estudiar. Así como te levantas temprano, te peinas, te arreglas, te vas al trabajo, te subes a tu coche, haces tu trabajo. Así tiene que ser nuestra disciplina para leer la palabra. Si como a plata la buscares, como al dinero. Fíjate lo que dice el Salmo 12:6: las palabras del Señor son puras. Sí, mi hermano, luego lo que decimos es pura barrabasada. Pero las palabras del Señor, esas son puras. Y dice: son como plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Así es la palabra de Dios. No hay victoria en la guerra espiritual sin leer la palabra de Dios, sin estudiar la Biblia, como a la plata buscarla. Y hemos dicho, voy a terminar con el punto número 7. Ahora sí, estoy terminando. Dice: y la escudriñares como a tesoros. Eso es lo séptimo que quiero ver como preliminar para la guerra espiritual. Y la escudriñares como a tesoros. Esto me encantó porque mira, la Biblia es la palabra de Dios. Se requiere obediencia. Debemos escuchar. Debemos inclinar el corazón. Necesitamos orar. Buscarla como si fuera dinero. Oro, plata. Así tenemos que disciplinarnos para obtener esta plata. Pero después dice: sí, como a tesoros la buscares. Necesitamos leer la palabra como si estuviéramos buscando un tesoro. ¿Y sabe qué significa eso? La palabra escudriñar, porque dice: la escudriñar es como a tesoros. La palabra escudriñar significa excavar, así como lo oyes. Nosotros en nuestro pueblo mexicano se dice que en la revolución hubo muchas personas que atrás en sus casas excavaron sus tesoros, porque venían los de la revolución, se llevaban el oro y se llevaban a las mujeres y hasta hacían como pisos falsos para meter allá a las jóvenes, porque para muchas familias sus jóvenes pues son su tesoro. Dice aquí que escudriñar la Biblia es excavar. Los tesoros de la palabra de Dios los encuentra aquel que se entrega con diligencia a excavar los puntos que tenemos que usar de una manera incesante, con energía. Sí, te vas a cansar, pero este cansancio valdrá la pena. Cavarás estos tesoros
en la búsqueda de las riquezas de la palabra de Dios, y entonces sabrás lo que Dios te está pidiendo para hacer la guerra espiritual. La perseverancia del buscador tras las riquezas materiales a menudo ponen en evidencia el buscador de riquezas espirituales. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si somos fieles con lo material, seremos fieles con las riquezas espirituales. Yo me doy cuenta que en este tiempo Dios está llamando a gente que está dispuesta, a pesar de ser rico, millonario, de tener dinero, está dispuesta a buscar las riquezas espirituales, porque sabe que el dinero no llena el vacío de su corazón que tiene la forma de Dios. Juan 5:39, y con esto termino. Ustedes, dice la Biblia, dice Jesús, ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Y sí, ellas son las que dan testimonio a mi favor. Sí, mi hermano, hay tanto que estudiar de la palabra, del tabernáculo de reunión. Todo lo que hay en el tabernáculo de reunión apunta a nuestro Salvador, el Mesías, Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento apunta al Hijo, y sin el Hijo no hay salvación. Y si tú me estás escuchando el día de hoy, hoy te digo que sin Cristo estás perdido. No importa cuánto dinero tengas, hay un vacío en tu corazón que solo lo puede llenar el Todopoderoso, aquel que dio su vida por nosotros y resucitó de entre los muertos. Yo te animo y estoy animada en decirte, porque sé que hay gente que estoy segura que hoy darán su vida al Señor. Así es que oremos. Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias por el preliminar de la guerra espiritual que nos enseña a que la Biblia es tu palabra, que se requiere obediencia, que debemos aprender a escucharte, que debemos inclinar el corazón, que necesitamos orar y que necesitamos buscarla como si fuera un tesoro, como si fuera plata, como si fuera dinero y como si fuera tesoro. Oh Dios eterno, perdónanos, porque muchos de nosotros desperdiciamos nuestra fuente de energía y aún nuestra fuente mental para buscar el dinero que se va tan rápido. Oh Señor, quizá lleguen momentos en que aunque tengamos dinero no haya alimentos, o aunque haya alimentos tendremos que hacer trueques, Señor, como en los tiempos en donde la moneda no existía. Pero hoy sé que tú no has dejado a justos desamparados, ni a su simiente que mendigue pan. Y solo tu palabra nos hace justos, solo tu palabra nos hace limpios, solo tu palabra enfoca nuestra mirada al camino que debemos de seguir. Solo tu palabra nos hace excavar y encontrar los tesoros de tu conocimiento. Oh Señor, yo me he dado cuenta como muchos de nosotros al encontrar este tesoro lo ponemos en las redes sociales, lo ponemos en nuestras redes de WhatsApp. Oh Señor, este tesoro vale la pena ser compartido. Y hoy te ruego por aquellos que no te conocen y te pido que ellos puedan hacer esta oración. Padre mío, hoy me arrepiento de mis pecados y te pido perdón, te pido que me ayudes, te pido que tú seas aquel que me perdona y que hace mi camino recto. Perdóname, cámbiame, transfórmame, haz que mi vida sea agradable a ti. Yo enderezo mis caminos impíos e inicuos y te pido que tengas misericordia y me perdones. Confieso que creo en Jesucristo, que vino a nacer de una virgen, que murió sin haber pecado en mi lugar, y que resucitó de entre los muertos y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Lo creo. Ahora escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando yo muera pueda abrir mis ojos y mi eternidad en el cielo contigo. En el nombre de Jesús. Amén
Amén. Si has hecho esta oración, cree que tienes vida eterna. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana.